Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de... ahí sí, puntaje nacional. Hoy estamos en nuestra clase de química, donde veremos las preguntas que nos van quedando del modelo de EMRE. ¿Ya? Entonces, sigamos con los ejercicios que nos quedan del modelo de EMRE. Se me acaba de disparar una pregunta, que fue la que quedó la semana pasada. No sé si la recuerdan. Y que me ayuden a resolverla como siempre. En ciertas condiciones de trabajo, 5 gramos de sodio se combinan completamente con azufre para dar 8 gramos de sulfuro de sodio. Al respecto, ¿qué masa de azufre se combina como máximo con 15 gramos de sodio para obtener este sulfuro de sodio? ¿Qué me dice? Vamos a ir más rápido esta clase porque igual traigo varias preguntas. Y en caso de, para anticiparles, mientras la resuelven, nos quedan 3 clases. Nos queda esta clase, que es para terminar con el modelo de EMRE de este año, y nos quedan las 2 clases de resúmenes, ¿ya? Instancias en las cuales ustedes pueden seguir preguntando, seguir buscando alguna información que les quede incompleta, y además vamos a seguir repasando cosas, ¿ya? La próxima semana espero yo compartirles mi formulario personal, el que yo ocupo para poder resolver, el que yo ocuparía eventualmente en la PSU, ¿ya? Es personal, yo me imagino que ustedes tienen uno, a lo mejor les sirve para comparar, ¿ya? ¿Cómo vamos acá? 5 gramos de sodio, tenemos el sodio, que se combina completamente con azufre para producir el sulfuro de sodio. Ahí está nuestra reacción. ¿Ya? ¿Qué estrategia ustedes ocuparían para esto? ¿Qué me dicen acá? Se combinan en ciertas condiciones de trabajo 5 gramos de sodio para formar 8 gramos de sulfuro de sodio. ¿Ya? Normalmente yo les planteaba que cuando nosotros hacemos comparaciones estequiométricas vamos a tener que comparar moles. Ya no nos sirve de nada comparar gramos. Pero les planteo la siguiente pregunta. ¿Es esto una comparación estequiométrica? ¿O es simplemente una prueba a la ley de la conservación de la masa? ¿No será eso? Simplemente decir, ¿saben qué? Yo ocupé 5 gramos de sodio, obtuve 8 gramos de este producto y acá hay una palabra clave, se combinan completamente. Eso significa que esta incógnita que yo tengo, que desconozco de la masa de azufre, sí o sí tiene que ser 3. Porque yo tengo esta operación matemática, ¿cierto? Entonces, esto es, en el fondo no es un balance estequiométrico donde yo tengo que despejar moles, porque esto simplemente es preocuparse de la ley de la conservación de la masa, que no aparezca ninguna cuestión nueva. Tenemos esta igualdad entonces, o sea, esta suma, ¿cierto? 5 gramos de esto más 3 gramos de esto otro, independiente de lo que sea, nos va a sumar sí o sí 8 gramos, que son el total, ¿ya? Y la palabra clave, como ya les decía, está acá. Ahora, lo que me están planteando es simplemente decir, ya, si van de 5 a 3, ¿qué pasa ahora cuando yo quiero combinar un máximo de 15 gramos de sodio? Y no sé si lo ven, pero esto es aplicar simplemente una regla de 3 simple o aplicar proporcionalidad. Si es que yo ocupé 5 con 3 para formar 8, ahora si ocupo 15 voy a tener que ocupar 5 veces. Perdón, 3 veces, ¿cierto? 5 por 3, 15. Bueno, 3 por 3, 9, igual a 8 por 3, 24. Y esto debería sumar igual, ¿cierto? 15 más 9, 24. En el fondo lo que acabamos de hacer es simplemente aplicar una especie de regla de 3. ¿Ya? Y me pregunta don Víctor Hugo, ¿por qué ese 2 en el sodio? ¿Ya? Porque yo puse la reacción. Yo automáticamente la balanceé estequiométricamente, ¿ya? Porque si no, este sulfuro de sodio no estaría completo. El sulfuro de sodio nos pide 2 moles de sodio, pero eso no afecta en nada a nuestro resultado esta vez, porque como les decía, esta pregunta simplemente corresponde a verificar la ley de la conservación de la masa, nada más. Era mucho más simple que las preguntas que normalmente hacemos de estequiometría, ¿ya? De hecho, podría haber sacado C2 y haberlo puesto como coeficiente estequiométrico o haberlo hecho de otra forma y no había afectado el resultado. Veamos con esta. La solubilidad de una sal I en 100 gramos de agua es 155 gramos a 75 grados Celsius y 38 gramos a 25 grados Celsius. Al preparar una solución saturada de I en 200 gramos de agua a 75 grados Celsius y después enfriar hasta 25, va a cristalizar el exceso de la sal, ¿ya? ¿Cuál es la masa máxima de I obtenida al enfriar esta solución? Pregunta también de un modelo de EMRE.
Recuerden que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que me aguanta un respectivo volumen o masa de solvente. ¿Ya? En este caso es masa de solvente, masa de agua. Entonces existe una relación que es para 100 gramos de agua me aguanta tanta cantidad de soluto. ¿Ya? Y eso va a variar sí o sí dependiendo de la temperatura. Recuerden que la temperatura es un factor determinante de la solubilidad. Entonces yo voy a tener dos situaciones. Voy a tener una situación a 75 grados Celsius y una situación a 25 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, a 75 grados Celsius yo tengo que 100 gramos de agua me aguantan un máximo de 155 gramos de esta sal I, ¿cierto? En 100 gramos de agua yo puedo tener un máximo de 155 gramos de I. Ya eso es lo que ocurre a 75 grados Celsius. Ahora, yo tengo un tema que me dicen, al preparar una solución saturada de I a 75 grados Celsius, pero en 200 gramos de agua, ¿qué es lo que ocurre? Ya esta es la proporción que yo tengo, pero en realidad no tengo 100 gramos de agua. Tengo que hacer también de nuevo una relación de 3, una regla de 3, una relación de proporcionalidad, donde yo digo, esta solución, si yo tengo 100 gramos de agua, se me va a saturar, voy a estar en el punto de saturación con 155 gramos de I. Entonces, si ahora tengo 200 gramos de agua, que es decir, el doble, voy a tener que me va a aguantar también el doble del soluto, es decir, el doble de 155, que si no me equivoco es 310 gramos de I. ¿Ya? Esto es lo que yo tengo con 200 gramos de agua a 75 grados Celsius. Y es lo que me va a aguantar en el fondo esta solución a esa temperatura. El tema es que me dicen que ya, yo preparo esta solución, esta que está acá, ¿cierto? Pero después la voy a enfriar. La voy a enfriar y cuando yo la enfríe voy a cambiar la solubilidad. Entonces me preguntan cuánto es lo que se cristaliza, cuánto es lo que vuelve a obtenerse. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer esta misma cuestión de nuevo, pero con los 25 grados Celsius. Los 25 grados Celsius la situación es distinta, ¿ya? En los 25 grados Celsius yo para un máximo de 100 gramos de agua tengo que me aguanta como máximo 38 gramos de I, ¿cierto? 38 gramos de I, que es lo que está acá. Eso es lo que pasa a 25 grados Celsius. Obviamente uno esperaría, y es completamente predecible, que la solubilidad sea mucho menor a medida que la temperatura también es menor. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es lo mismo, es decir, ya, esa es la proporción, pero esta cuestión no son 100 gramos de agua, ¿cierto? Son 200. Entonces, aquí tengo 200 gramos de agua, la misma relación, si que 100 me aguanta 38, 200 me va a aguantar el doble, es decir, 76 gramos de I, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo dos situaciones. Tengo esta de acá, que es lo máximo que me aguanta esta solución, pero a 75 grados Celsius, es lo que yo preparé inicialmente, y ahora tengo lo que me aguanta esta solución, pero si se enfría a 25 grados Celsius, ¿ya? Lo que ocurre es que esta es la masa que está disuelta, ¿ya? Esto está disuelto. Esto es lo que aguanta la solución. Aquí también es lo que está disuelto. Entonces lo que yo voy a obtener a la hora de cristalizar esto, es decir, lo que me va a rechazar de alguna u otra forma esta solución cuando se enfríe, es el resultado de la resta, de la diferencia entre estos dos valores, ya que va a corresponder a 310 menos 76. Ya, vamos a pasarle el 10 para acá, este queda en 0, 4. Vamos a pasar de nuevo este para acá, 10 menos 7, 3, y nos queda 234 gramos, alternativa E. ¿Ya? Espero que entiendan esta pregunta porque nos evalúa también la comprensión del problema en sí. ¿Ya? Además de que nosotros comprendiéramos qué es esta solubilidad máxima, también que entendiéramos el problema, porque en el fondo lo que nos preguntaba era por la cantidad que se cristaliza. Teníamos una solución inicial que nos aguantaba todo el soluto que nosotros le poníamos en solución, ¿ya?
todo lo que nosotros aguantábamos nos daba justo el punto de saturación, entonces esto todo se disolvía, ¿ya? Pero cuando se enfriaba, ya no todo esto se podía disolver. Cambiaban las condiciones de solubilidad, entonces, como no se puede disolver todo esto, se va a formar un precipitado con todo aquello que no se logre disolver, ¿ya? Que en el fondo es este valor menos lo que sí se pudo disolver, que era los 76 gramos de I. ¿Ya? De ahí viene esta respuesta. La siguiente. En el siguiente gráfico se muestra la curva de solubilidad del nitrato de potasio, el KNO3, en función de la temperatura. Además se muestran 5 mezclas distintas, N, M, R, S y T, que contienen diferentes masas de este nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Analizando el gráfico, es posible afirmar que las mezclas en que no se disolvió completamente el nitrato de potasio son... Simplemente interpretar el gráfico. ¿Qué me dicen acá? Ahí está nuestra curva de solubilidad. Como la mayoría de las curvas, vemos que el valor que me aguanta, la cantidad de gramos que hay disponibles para poder disolver, va aumentando a medida que avanzamos en la temperatura. Ya tenemos dos puntos que son el N y el S, que están justo en este valor de solubilidad, que están justos como soluciones saturadas. No aguantan más de soluto, aun cuando todo el soluto que tienen está disuelto, ¿ya? Pero ya no aguantan más. Lo que pasa con la T es que está por debajo de la curva, es decir, que tiene menos cantidad de soluto que en relación a la cantidad de solvente, es decir, que aún aguantaría un poco más de soluto hasta que llegara a hasta la curva misma. Pero ¿qué pasa con M y R? Se encuentran por sobre la curva. En este valor del eje Y tenemos los gramos de nitrato de potasio, es decir, que ellos tienen mayor cantidad de masa de nitrato de potasio en comparación a lo que la curva me describe como solubilidad máxima. Es decir, que M y R están por sobre el límite de solubilidad y que cuando se formen esas soluciones vamos a tener precipitado, sí o sí. ¿Ya? No era tan difícil esta pregunta, creo. Vamos con esta. Módulo electivo, pregunta de cuarto medio. En el siguiente esquema, se representa el decaimiento radioactivo de un núcleo de isótopo X. ¿Ya? Ahí está nuestro núcleo del isótopo X, que se transforma a el átomo I y además libera una partícula beta. De acuerdo al siguiente esquema, ¿cuál de los siguientes modelos representa el núcleo del átomo I? ¿Ya? Y ahí tenemos 5 núcleos distintos y tenemos que ver cuál es cuál. Primero, ¿qué les recomiendo yo para plantear estas simples reacciones nucleares? Preocuparnos de los núcleos. Los núcleos son, y nosotros sabemos que son los protones más los neutrones. Entonces lo primero que vamos a hacer es describir cuántos protones y cuántos neutrones tenía inicialmente nuestro átomo X. Ya los protones están en negrito y los neutrones están en blanco. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones. Y neutrones tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 neutrones. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué es lo que ocurre con este fenómeno de emisión de una partícula beta? ¿Cuál es el fenómeno de una partícula beta? Que me gustaría que alguien me lo dijera. Se me acaba de olvidar. Ya, eso era el estado inicial. Yo voy a tener el estado final ahora, donde también tengo una cantidad de protones y también tengo una cantidad de neutrones, pero que yo esperaría que fuera distinta. Recuerden que esto es una reacción nuclear. Y además tengo esta liberación de la partícula beta, que en el fondo es una especie de carga negativa, ¿no? Pero, ¿qué era o qué fenómeno ocurría cuando se libera una partícula beta? Tomás me pregunta si habrán preguntas de común después. En esta clase no. Así que si usted da común, no es obligatorio que se quede en esta clase. Lo que sí, la próxima clase es el resumen de común. La próxima clase. ¿Ya? En esta ya no veremos más preguntas de común. Nadie me ayuda con lo que es un... Ahí está, pan sin palta, muchas gracias. Un neutrón libera un protón y un electrón.
Ya, anda por ahí, anda súper bien, pan sin palta, pero me gustaría corregir un poquito la definición, que es lo que me dice Nicolás ahí. No es que un neutrón libere un protón y un electrón. Un neutrón se transforma en un protón y en un electrón. Es decir, como dice ahí don Nicolás Guerra, le agradezco, se sacrifica de alguna u otra forma un neutrón para transformarse en un protón y en un electrón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente se sacrifica un neutrón. Si yo tenía 8 neutrones inicialmente, ahora ya no voy a tener 8. Ya hay uno que se sacrificó por la causa, así que voy a tener 7 neutrones. ¿Ya? Ahora, se sacrificó y se transformó en un protón y en un electrón. Esto que vamos a tener como el electrón en nuestra partícula beta. Y el protón va a quedar en el núcleo, es decir, que la cantidad de protones va a aumentar en 1. ¿Ya? Entonces, en vez de tener 6 protones como teníamos originalmente, ahora vamos a tener uno más, que es 7. ¿Qué ocurrió en nuestra emisión de una partícula beta? Cambió el número atómico, cosa que es súper importante porque la cantidad de protones varió. Si es que cambia la cantidad de protones, cambia el número atómico y, ojo, cambia la naturaleza de este átomo. Este átomo ya no es el mismo, del mismo elemento, cambió. Y lo otro, una implicancia súper importante, si bien cambió el número atómico, recuerden que el número másico es la suma de protones y neutrones y en este caso va a seguir siendo exactamente igual. ¿Ya? Antes nosotros teníamos que este número másico se componía de los 6 protones más los 8 neutrones y eso nos daba 14. Ahora eso cambia, pero el resultado es el mismo. Tenemos 7 protones más 7 neutrones, también 14. Así que el número másico se mantiene igual, recuerden eso. Y lo que corresponde ahora es buscar esto en los dibujos de acá. ¿Cuál de los siguientes monitos tiene 7 neutrones y 7 protones? El B. Veamos. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7. Ahí está, 7 y 7. Ahí está nuestra respuesta. ¿Ya? Espero que tengan en sus resúmenes esto de los tipos de emisiones y los fenómenos que ocurren en los núcleos cuando se liberan distintas partículas. ¿Ya? La desintegración radioactiva del Ti-206 a este Pb-206 tiene una vida media de 4,2 minutos. Si la muestra inicial de este Ti-206 es de 1 miligramo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Tengo la duda si es TL o Ti, que no alcanzo a ver bien en mi pantalla. Transcurridos 2,1 minutos, no se aprecia esta formación, no se aprecia formación de masa del plomo 206. Al cabo de 8,4 minutos ha desaparecido aproximadamente el 25% de la masa del Ti, si no me equivoco es titanio eso, ¿no? Al cabo de 12,6 minutos han desaparecido 0,5 miligramos de este elemento. Al cabo de 21 minutos quedan 0,031 miligramos de este elemento, o al cabo de 30 minutos el Ti-206 se ha transformado completamente en este Pb o plomo 206. ¿Da? Decaimiento radioactivo nosotros lo vimos en nuestras clases de módulo lectivo. Inicialmente nosotros tenemos 1 miligramo de este elemento. ¿Ya? Nosotros le vamos a seguir la pista a él por ahora. El Ti-206. Inicialmente, cuando el tiempo es 0, nosotros vamos a tener 1 miligramo. Pero nosotros no podemos, y como ya les decía, les expliqué alguna vez en esta clase, uno no puede calcular nunca cuánto me voy a demorar en llegar a 0. Ya no lo sé. Pero sí, este fenómeno que se puede describir es el tiempo de vida media. Es decir, en qué momento se me agota en la mitad de lo que yo tenía inicialmente. Por ejemplo, lo que me dicen aquí es que si transcurren 4,2 minutos, voy a tener la mitad, 0,5 miligramos. ¿Ya? Ahora, si vuelven a transcurrir 4,2 minutos, ahora voy a tener la mitad, que es 0,25 miligramos. Y así puedo seguir hasta que me aburra. 4,2 minutos, 0,125
y seguir avanzando. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice estas alternativas. Al transcurrido 2,1 minutos no se aprecia la formación de plomo. Nosotros no tenemos descrito lo que pasa a los 2,1 minutos, que sería como medio tiempo de vida media, pero nosotros sí sabemos que ya empieza a aparecer plomo. Probablemente aparezca poquito, pero de que aparece, aparece. Así que descartamos la... el único momento en el cual todavía no aparece, es en el tiempo cero. ¿Ya? A medida que transcurre, que nosotros iniciamos el cronómetro, sí o sí empieza a aparecer. Progresivamente, estamos de acuerdo, pero aparece. Al cabo de 8,4 minutos ha desaparecido aproximadamente el 25% de la masa inicial del titanio, si no me equivoco. Cuando pasan los 8 minutos, 8,4 minutos vendría siendo este punto, ¿no? ¿Cierto? Aquí llevamos 4,2. Aquí seguimos sumando 8,4. Lo que estoy haciendo es marcando los tiempos, porque nosotros lo que está escrito abajo en verde es cuánto se demora cada ciclo. Lo que estoy poniendo ahora en rojo es la suma del tiempo que ha ocurrido en total, ¿cierto? 8,4 en el tercer ciclo ocurren 8,4 más 4,2 son 12,6, que es lo que va ocurriendo, lo que voy teniendo en cada punto, ¿cierto? Entonces me dicen, cuando tengo 8,4 minutos, ha aparecido aproximadamente el 25%, desaparecido, perdón, el 25% de la masa inicial del T. No. De hecho, en el primer ciclo desapareció el 50%. En el segundo ciclo desaparece el 50% de ese 50%. Es decir, ya llevo el 75% que ha desaparecido. Como bien dice ahí Víctor Hugo, ¿cierto? Desapareció el 75%. Al cabo de 12,6 minutos, que es este lugar de acá, han desaparecido 0,5 miligramos de T. Tampoco los 0,5 miligramos desaparecieron aquí, en el primer ciclo, ¿cierto? Al cabo de 21 minutos quedan 0,031 miligramos de este T. No hemos llegado a los 21 minutos. Veamos cómo nos va. 0,125. La mitad de 0,125 es 0,062. Ahí lo voy a dejar con los números, ¿sí? Con los decimales, ¿cierto? 0,062. Para esto transcurrieron 4,2 minutos más. Es decir, que aquí andamos ya en el tiempo 4,2 más 12,6 son 16,8. ¿Cierto? Si es que no me falla, ustedes siempre me tienen que corregir con la parte matemática, que yo aquí la hago al ojo. Y nos queda un ciclo más donde voy a tener, nos va a quedar 0,031. Para esto transcurren los mismos 4,2 minutos. Y este tiempo ya está representado por 16,8 más 4,2, es decir, 17 más 4, 21. Ahí está el tiempo 21. Cuando yo tengo 21 minutos transcurridos, vamos a tener un restante, un remanente de 0,31 miligramos de este elemento inicial. ¿Ya? Lo que estoy haciendo yo aquí en este tiempo de vida media es ir viendo la cantidad de que nos va quedando de nuestro elemento inicial. ¿Ya? Eso es lo que estamos contando. No estamos viendo cuánto aparece de plomo. Tendríamos que hacer la diferencia, restarlo. Pero esto me va simplemente describiendo en distintos ciclos, que cada ciclo toma el mismo tiempo, cómo se me va agotando la mitad de lo que yo tengo disponible. Así que esa es la alternativa D. ¿Ya? Al cabo de 30 minutos el T se ha transformado completamente en plomo. No, eso no ocurre. Voy a tener un número que se va a hacer muy chiquitito. Va a tener un montón de ceros. Pero un cero antes del cero después de la coma, antes del valor que aparece en nuestro primer dígito, distinto de cero. Y va a ser súper chiquitito, pero va a seguir existiendo una cantidad de nuestro elemento inicial. Y de hecho por eso nos obligamos a dar esta lata. Porque nosotros nunca vamos a poder registrar un valor igual a cero o inexistente de un elemento que está desintegrándose radioactivamente.
¿Ya? Por eso nos damos esta lata siempre de hacer esta serie. Considerando los siguientes polímeros, ¿cuál es el orden de rigidez estructural de los polímeros X, Y y Z? ¿Ya? Recuerden que los polímeros tienen la capacidad de entrecruzarse. Un polímero puede ser lineal, pero además tener ciertas ramificaciones y además generar muchos entrecruzamientos, es decir, puntos de unión entre las distintas cadenas. Esos puntos de unión lo que hacen es estabilizar mecánicamente la estructura de estos polímeros, y de hecho la naturaleza recurre mucho a este tipo de estrategia para poder generar polímeros con estabilidad estructural. ¿Ya? ¿Esto es módulo electivo? Me pregunta Camil. Sí, hoy estamos viendo un módulo electivo. Ya, el almidón, no sé si ustedes han visto ese ejercicio que hacen, ese como experimento de la gente que puede caminar por sobre una piscina de almidón, de maicena disuelta en agua, que si uno mete la manito se sumerge lentamente y no hay ningún problema, pero si uno le pega fuerte, lo que pasa es que se vuelve muy rígida. Eso es una característica que tienen algunos polímeros y se deben a los entrecruzamientos. Entonces nosotros vamos a hacer la siguiente lógica. Mientras mayor cantidad de entrecruzamientos o de uniones entre cadenas, mayor va a ser la rigidez estructural. En el caso de la X, si bien hay ramificaciones, esas cadenas tienen ramificaciones, esas ramificaciones no se unen una con otras entre cadenas, por lo cual no existe entrecruzamiento. En el caso de la Y, existen entrecruzamientos, pero existe una ramificación que se une con la otra cadena simplemente. Hay un solo punto de unión por cada entre cadenas. Y la Z ya tiene varios. Es la que está más unida, donde están más entrecruzadas las cadenas. Así que nosotros vamos a tener un orden creciente, así como está, de rigidez. X, Y y Z. ¿Ya? Ahí está, lo que me dicen los chiquillos de los fluidos o líquidos no newtonianos, que en el fondo era el experimento que uno hace con el almidón. ¿Ya? Eso se debe a esto de acá, al entrecruzamiento entre las distintas cadenas de la molécula de almidón. Recuerden que la molécula de almidón es una macromolécula de glucosa. Ya, se realizó un experimento agregando 10 gramos de un polímero en forma de polvo blanco a un vaso de precipitados. Posteriormente se agregó 100 ml de agua, observándose la completa reabsorción de agua y la formación de un sólido gelatinoso. Respecto de las propiedades del polímero que se desprenden de la información entregada, es correcto afirmar que sería útil para la formación de bolsas, pañales, tuberías de agua, cables de corriente o contenedores de alimentos. Millaray me dice que el ejercicio anterior no lo captó completamente. El ejercicio anterior simplemente me hacía ordenar en orden creciente, o en el fondo con menor o mayor, las rigidez estructural de los polímeros. ¿Ya? En este caso yo tengo simbolizadas las cadenas de los polímeros y el nivel de entrecruzamiento o la cantidad de uniones que existen entre esas distintas cadenas. Si nosotros miramos la X, vemos que hay 3 cadenas que tienen ramificaciones pero que nunca se unen cadena con cadena, por lo cual no tenemos entrecruzamiento. ¿Ya? Eso no es entrecruzamiento, esas son ramificaciones nomás, pero no se unen, no se forma una red. Por lo cual nosotros esperaríamos que ese sea el que tiene menor rigidez estructural. La rigidez estructural deriva del entrecruzamiento. La Y tiene entrecruzamiento, tiene puntos de unión entre cadenas, pero tiene un punto de unión por cada par de cadenas, ¿cierto? Entre esta cadena de aquí y esta de acá hay un punto de unión que es el que está allá, ¿cierto? Y lo que pasa en la Z es que ya tengo múltiples puntos de unión entre cada cadena. Así que tengo puntos múltiples de entrecruzamiento, hay un mayor nivel de entrecruzamiento y por lo cual hay una mayor rigidez estructural. A la hora de comparar vamos a darnos cuenta que el más chiquitito era el de la izquierda, ¿cierto? Entonces vamos a tener este sentido. Y después este de aquí está mucho más entrecruzado que el del medio, así que también va a estar en este sentido y por eso tenemos la alternativa A. ¿Ya? Esta pregunta, la 7, es bastante fome. No me gustó, a mí no me gustó mucho porque no sé qué conocimiento químico evalúa, pero bueno, es parte del objetivo del DEMRA a veces agarrar la información, entenderla y poder darle una utilidad. Si esta cuestión absorbe el agua y forma un sólido gelatinoso, es súper útil para aquellos productos que tengan como misión absorber agua y deshacerse de la humedad. Y ese es el caso de los
pañales. Sería súper útil en el paso siguiente de la utilización de este polímero ver cuál es la reactividad de este sólido gelatinoso que se forma. Si es que tiene un pH muy loco, o es que si tiene propiedades irritantes, va a quedar inmediatamente descartado para estar en el potito de las guaguas, ¿ya? Y como dice Jeremías, esto evalúa pensamiento científico. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Se lleva a cabo una experiencia de laboratorio para la cual se dispone de dos soluciones. Cloruro de sodio 0,1 molar y nitrato de plata 0,1 molar. Se preparan 5 tubos de ensayo mezclando diferentes volúmenes de las soluciones anteriormente mencionadas, como se muestra en la tabla. Y lo que vemos aquí es que se pone de manera creciente la cantidad de cloruro de sodio en comparación con la de nitrato de plata. ¿Ya? Se va aumentando la proporción de cloruro de sodio en comparación a la nitrato de plata. Primero era mucho más nitrato que cloruro de sodio y eso se va invirtiendo hasta que llegamos a tener la misma relación, pero ya invertida, ¿cierto? La mezcla de las dos soluciones produce una sustancia insoluble. Los tubos se dejan reposar durante 20 minutos y se obtienen los resultados presentados en este esquema, donde tenemos un líquido sobrenadante que llega siempre hasta la misma altura porque el volumen es igual, pero la cantidad de precipitado que hay en el fondo del frasco es distinta, ¿ya? Y varía de esta forma, tomando en cuenta el mismo orden de los tubos. Este es el tubo 1, tubo 2, tubo 3 y así sucesivamente, ¿ya? Del análisis de estos resultados, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta? La sustancia que precipita en cada tubo es de diferente naturaleza química. La masa máxima de precipitado se obtiene cuando la relación entre cloruro de sodio y nitrato de plata es 1:1. La cantidad de precipitados obtenidos es independiente del volumen ocupado. En los tubos 1 y 4 el líquido sobrenadante contiene la misma cantidad de cloruro de sodio sin reaccionar. O la masa de precipitado obtenido depende exclusivamente del tiempo de reposo de los tubos. Millaré me decía que en la pregunta anterior hicieron el polímero. ¿Cuál de los dos polímeros? ¿El del el no newtoniano o este en el fondo que absorbía agua? Que vimos los dos ejercicios. Mientras tanto, Nicolás se la jugó por la alternativa B. La sustancia que precipita en cada tubo es de diferente naturaleza química. ¿Puedo saber en base a esta a la información que tengo la naturaleza química del precipitado? No necesariamente, ¿cierto? La masa máxima del precipitado se obtiene cuando la relación entre cloruro de sodio y nitrato de plata es 1:1. Y esa es la que tenemos sí o sí. El tubo 3, es el que tiene la mayor cantidad de precipitado. Y el tubo 3, si vamos a la tabla, es el que tiene la misma cantidad tanto de nitrato de plata como de cloruro de sodio. Así que esa sí no la podemos descartar. Recuerden, cuando se interpretan gráficos y tablas, que es uno de los objetivos del DEMRE, que nosotros sepamos interpretar esta información, la palabra que nos van a poner, ¿ya? No es lo mismo inferir, no es lo mismo deducir, que cuando nos preguntan del análisis de estos resultados, cuál de las opciones es una conclusión correcta. Eso es, en el fondo, nos está pidiendo que busquemos aquí la información, no que saquemos, por ejemplo, inferencias con respecto a la naturaleza química, que no podemos saberlo, ¿ya? Tenemos que buscar aquí la información que está en las alternativas. Y la B era una alternativa que no se podía cuestionar. Aquí está. Mayor cantidad de precipitado, proporción 1:1. La solución, una solución acuosa de un soluto no volátil cuyo comportamiento se supone ideal, tiene una temperatura de ebullición de 100,26 grados Celsius. Si los valores de constante de ebullioscópica y constante crioscópica para el agua son respectivamente 0,5 y 1,86, ¿cuál es la temperatura de congelación de la solución? ¿Ya? Estos son propiedades coligativas que las vimos en nuestro módulo común, pero esta pregunta es de electivo. Recuerden que los electivos se componen tanto de materia de tercero y cuarto medio, que es exclusiva del módulo electivo, pero también se componen de materia de primero y segundo medio, que también se va a topar con la de módulo común. ¿Ya? ¿Cuál era la fórmula para calcular el ascenso ebullioscópico? En el fondo, el cambio que sufre hacia arriba nuestra temperatura de ebullición es la constante ebullioscópica por la molaridad del soluto.
¿ya? Y en el caso que esto sea un soluto electrolito, vamos a tener que considerar el factor de Van Hoff. En realidad lo consideramos siempre, pero cuando no es electrolito, ocupamos el 1. Ya si es que yo desconozco la naturaleza química del soluto y tengo que hacer comparaciones, a veces si es que estoy ocupando el mismo soluto, el factor de Van Hoff no nos va a generar mucha variación en nuestra comparación. Pero en este caso lo vamos a considerar como 1. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos para el punto de ebullición que este punto de ebullición cambió, se desplazó hacia arriba, y tiene mucho sentido eso porque es un ascenso ebullioscópico, y en una magnitud de 0,26 grados Celsius. Nosotros, ¿cómo sabemos eso? Sabemos eso porque el punto de ebullición normal del agua, del solvente por sí solo, es 100,00 grados Celsius. Y si está en 100,26, significa que aumentó la diferencia entre esos dos valores. Entonces, la magnitud del cambio, recuerden que lo que mide esta fórmula es la magnitud del cambio, en este caso es 0,26 grados Celsius, ¿ya? Y eso corresponde a nuestro valor de la constante ebullioscópica, que en este caso es 0,52 por la molaridad del soluto, que es lo que yo desconozco, y eso es lo que yo ando buscando. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la molaridad. Vamos a despejar esta molaridad. 0,26 partido por 0,52 es lo mismo que la molaridad. Y ahí ese valor a mí me va a servir mucho porque este es el que yo voy a ocupar. Me voy a aprovechar de esta fórmula o de lo que me informan del aumento ebullioscópico para obtener la molaridad y con eso aplicar esto en el descenso crioscópico. ¿Ya? Recuerden que aumento ebullioscópico es el cambio en el punto de ebullición y descenso crioscópico es el cambio en el punto de congelación. 0,26 partido en 0,52. Eso corresponde a... yo lo haría como 0, y con eso me queda 260 partido en 52. 52 en 260, 0,5. Corríjanme si es que me equivoco con mi matemática al ojo. 0,5 es nuestra molaridad, es decir, esta es la concentración del soluto, 0,5 molal. ¿Ya? ¿De qué me sirve obtener este valor? Es que ahora yo voy a ocupar mi fórmula para el descenso crioscópico, que es una fórmula que es exactamente igual, pero que ocupamos la constante crioscópica. Entonces, el cambio en la temperatura ahora de congelación corresponde a la constante crioscópica por la molaridad. Ya, yo desconozco la magnitud de este cambio en la temperatura de congelación, el que ando buscando, pero ya tengo tanto la constante, que es 1,86, y también tengo la concentración molal, que es 0,5. Entonces, el valor de eso es 1,86 partido en 0,5, es decir, la mitad de 1,86, que es 9,3, si no me equivoco, 9,3 grados Celsius. Aquí viene la parte de interpretar, ¿ya? Estas ambas fórmulas me ofrecen el valor numérico de la magnitud del cambio. ¿Por qué yo me doy la lata de decir siempre aumento ebullioscópico? Es porque esa definición, ese nombre, me dice siempre que este cambio va hacia arriba, ¿ya? Que la temperatura original del solvente ahora va a variar siempre en esa magnitud, pero hacia arriba. Por eso es un aumento ebullioscópico, ¿ya? Pero el descenso crioscópico me dice que el valor es un decrecimiento, es decir, que yo voy a tener una temperatura inicial de congelación y que después voy a tener una magnitud de cambio que me va a estar restando, me va a estar tirando hacia abajo el punto de congelación. Acabo de darme cuenta que cometí el error de poner que esto era 0,93, ¿verdad? Oh, borré toda la cuestión. 0,93. Ahí sí, ¿cierto? 1,86 dividido en 0,5. Entonces, me corresponde interpretar porque la fórmula me va a dar solamente la magnitud del cambio, el valor numérico, pero yo sé que eso tengo que restárselo a nuestra temperatura inicial de congelamiento. La temperatura inicial de congelamiento del agua es 0 grados
Celsius. Y si es que esta es la variación, ahora va a bajar hacia menos 0,93 grados Celsius. Ya tenga mucho ojo con eso, porque esa es la dificultad de esto a veces, que uno nos va a confundir este valor, un valor que yo voy a tener como positivo, aun cuando debo interpretarlo como negativo en el caso del descenso crioscópico solamente. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes reacciones es o son de óxido de reducción? Aquí tenemos 3 reacciones. ¿Qué debería hacer yo para saber si es que una reacción es de tipo redox? Lo que debo hacer yo para saber que una reacción es de tipo redox o de óxido de reducción es ver los potenciales de reducción de cada... Perdón, me equivoqué. Ahí está la respuesta, muchas gracias. Ver los estados de oxidación de cada uno de los átomos que está formando esta reacción. Y si yo tengo cambios en el estado de oxidación, es que voy a tener una reacción de óxido de reducción. Yo puedo tener reacciones donde no ocurren cambios en los estados de oxidación. Y esas reacciones ocurren igual y se van a escribir igual. Pero no van a ser redox. Esa es lo que me dice que es una reacción de óxido reducción. Así que vamos a seguir la pista a esta reacción. Tengo carbono y oxígeno molecular en los reactantes de la primera reacción. Carbono está solito, está consigo mismo, ¿ya? No anda con nadie. Cuando un átomo está solito, su estado de oxidación es 0. El oxígeno está unido a sí mismo, por lo cual su estado de oxidación, recuerden que también es 0. Pero cuando se forma esta molécula de CO2, vamos a tener cambio en el estado de oxidación. Y de hecho, vamos a tener que el oxígeno va a predominar en su forma más, o va a estar ahí en su forma más predominante, que es el estado de oxidación menos 2, ¿cierto? Y como hay 2 átomos de oxígeno, vamos a tener una suma de estado de oxidación de oxígeno que va a ser menos 4, que se va a contrapesar con el más 4 del carbono. ¿Ya? Y con eso terminamos obteniendo esta molécula que no tiene carga, que es neutra, y todo calza. ¿Hubo cambio de los estados de oxidación? Sí. Tanto el carbono como el oxígeno sufrieron cambios. Pasaron de 0 a ser 4 y menos 2 respectivamente. ¿Qué pasa en el segundo caso? Tenemos el monóxido de carbono y el oxígeno. El oxígeno está en 0. Y en el monóxido yo tengo esto en menos 2 y este en más 2. ¿Qué ocurre cuando se forma la molécula de dióxido de carbono? Tengo la misma forma, más 4 y menos 2, es decir que también hubo cambio en los estados de oxidación. Con un átomo que cambie su estado de oxidación, esta reacción ya podría ser considerada como óxido-reducción. ¿Y qué pasa en nuestra tercera opción? Tengo el oxígeno en menos 2 y cada sodio está con más 1. Así yo tengo los dos átomos de sodio que hacen una fuerza que en el fondo que contrapesa el menos 2 del oxígeno. En el dióxido de carbono tengo lo que ya habíamos visto, más 4 para el carbono y menos 2 para el oxígeno. ¿Y qué pasa en nuestro compuesto que se forma? En nuestro producto tenemos que el sodio está en más 1, el oxígeno está en menos 2, entonces tengo que ir viendo qué es lo que me resulta para el carbono. Los 3 oxígenos están generando una potencial, un estado de oxidación entre todos ellos que es como de menos 6, ¿cierto? En el fondo estoy multiplicando el menos 2 por 3, por los 3 que hay. Menos 6, que se contrarrestan con los 2 sodios, es decir que están contrarrestándose con más 2. Me quedan más 4, que en el fondo van a ser lo de nuestro carbono. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo aquí es ir contrapesando los estados de oxidación para mantener o conservar la carga de la molécula. Esta molécula no tiene carga, es decir que tus estados de oxidación me tienen que sumar 0. ¿Qué pasó? El sodio se quedó en tanto reactantes como productos en más 1. El oxígeno está en todas sus formas en menos 2 y el carbono está tanto en los reactantes como en los productos en más 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien esto es una reacción donde se transforman los reactantes a productos, los estados de oxidación no varían. Entonces esta no es una reacción de óxido-reducción. ¿Ya? Esto, la primera y la segunda sí.
Alternativa D, 1 y 2. Álvaro me pregunta si esto es electivo común. Esto es selectivo. Ya, esto es tercero y cuarto medio. El volumen de 500 ml de una solución acuosa contiene 0,005 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el pH de esta solución? Teníamos una estrategia, ¿se acuerdan que era la que yo les decía? Que era, si le cuesta los logaritmos, mueva la coma nomás. Mueva la coma. Pero primero, tenemos que trabajar en concentración molar, ¿ya? Y nosotros si tenemos moles por 500 ml, si yo tengo 0,005 moles en 500 ml, debo preguntarme siempre cuánto tengo en un litro. Y en este caso va a ser el doble. 500 ml son medio litro. Así que voy a tener 0,01 mol por un litro. ¿Ya? Lo único que acabo de hacer es transformar esto a el doble para poder tener el valor de concentración. Y que es concentración molar. 0,01 molar. Aquí está la M. Ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Lo que quiere decir esto es que por cada molécula que yo tenga de ácido clorhídrico voy a tener la liberación de un protón. Es decir, que la cantidad de protones liberados va a ser exactamente igual a la cantidad inicial que yo tenía de este ácido. ¿Ya? Entonces, ahora viene el tema del logaritmo. ¿Cuál es el pH de un ácido fuerte que está en concentración 0,01 molar? Yo le había dado el siguiente dato. Cuando yo tengo una concentración que es 1 molar, yo estoy en pH 0. Este es el pH y esta es la concentración. ¿Ya? Y lo que hago secuencialmente cuando avanzo en la escala de pH es simplemente ir corriendo la coma. ¿Ya? Si yo tengo ahora un pH 1, voy a tener 0,1 molar. Si yo tengo un pH 2, voy a tener 0,01 molar. pH 3 es lo mismo que 0,001 molar y así sucesivamente hasta que llego a 7. De ahí para adelante empieza el fenómeno de las bases. Entonces, yo tengo este valor que ando buscando, que es 0,01, que está aquí descrito con un pH de tipo de número 2. ¿Ya? Lo podrían haber hecho más rápido. Yo le dibujé en el fondo el paso a paso, pero podría haberse resuelto aún más rápido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a la constante de la ley de la velocidad de una reacción? Su valor es específico para cada reacción, debe determinarse experimentalmente, las unidades de la constante son distintas según el orden de la reacción, depende de la temperatura o se modifica con los cambios en la concentración de los reactantes. La constante de velocidad no es lo mismo que una constante de equilibrio ni que ninguna de las otras constantes que hemos visto, es distinta, ¿ya? No las confundamos. Me dice ahí Nicolás que la vimos en clase esta pregunta, puede ser que la hayamos visto. La velocidad de una reacción está determinada por la constante de velocidad, que es una K minúscula, por la concentración de los reactantes que tengan que ver en nuestra determinación de la velocidad. No necesariamente van a estar involucrados. ¿Ya? El valor es específico para cada reacción, efectivamente. Debe determinarse experimentalmente, también. Eso es así. Las unidades de constante son distintas de acuerdo al orden de reacción. Efectivamente, la constante tiene una unidad que va a cambiar de acuerdo a la cantidad de reactantes que yo tenga participando en esta ley de la velocidad. Y dependiendo del orden de ellos, porque si yo tengo que elevar uno de estos al cuadrado, me voy a multiplicar también las unidades. Y lo que va a hacer la constante es cambiar su unidad de manera de ir eliminando las constantes que no me sirvan para quedarme con unidades de velocidad. ¿Ya? Depende de la temperatura, efectivamente. ¿Y se modifica con los cambios de la concentración de los reactantes? No. Esa es la incorrecta. La velocidad depende de las concentraciones de los reactantes, efectivamente. Y va a depender de eso también del orden que tenga cada reactante en la velocidad de reacción. Pero la constante, la que está ahí con la K, no depende de las concentraciones de los reactantes, ¿ya? De hecho, ella se va a multiplicar por las concentraciones para así obtener el valor de velocidad. Alternativa E. Para la siguiente reacción se obtuvieron experimentalmente los siguientes valores.
Si la reacción es de segundo orden con respecto al NO2 y el orden total es 2, ¿cuál es el valor de la constante de velocidad? Si el orden total es 2 y además es de segundo orden con respecto al NO2, lo que me está diciendo esto es que el único reactante responsable de la velocidad de esta reacción es el NO2, porque los dos órdenes de la reacción total dependen del mismo. ¿Ya? Entonces la velocidad la vamos a escribir como velocidad por nuestra constante multiplicado por la concentración al cuadrado del NO2. ¿Ya? Y el monóxido de carbono que está ahí no participa de la velocidad, así de simple. El orden de la reacción de la velocidad es 2 y el orden con respecto al NO2 también es 2. Así que ahí están satisfechos nuestros órdenes de reacción. ¿Ya? Y ahora reemplazamos. La velocidad es 0,0012. Es igual esto a un valor de constante que yo desconozco, multiplicado por nuestra concentración de NO2, pero elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso es 0,05 por 0,05, lo cual, si no me equivoco, es 0,0025, ¿no? 0,5 son dos espacios de la coma, sí, son cuatro espacios que resultan en la coma si es que yo agarro. Ya, ahí está. Si es que me equivoqué me corrigen, pero tengo seguridad que es así. Francisco, esto es electivo. Entonces, aquí yo tengo la constante como mi única incógnita y lo que voy a hacer es simplemente despejar este valor. ¿Ya? Constante es igual a 0,0012 partido por 0,0025. Lo cual es lo mismo, si es que yo amplifico esto y lo multiplico por 10.000, voy a obtener que es lo mismo que decir 12 partido por 25. Entonces, ¿cuánto es 12 partido por 25? Es lo mismo que decir 0, y con esto yo quedo en 120. 25 en 120 me cabe 4 veces, llego a 100, me sobran 20, le agrego un 0, y ahí el 25 en el 200 me cabe 8 veces, ¿sí? 8 veces. Entonces ahí me queda la alternativa E, 0,48, y ahí está nuestra constante. A un recipiente con un émbolo móvil, perdón, a 200 grados en un recipiente con un émbolo móvil se está llevando a cabo la siguiente reacción. Ahí está. Tiene informada su constante de equilibrio. Por favor, no confundir eso con la constante de velocidades. En cierto momento se analiza el contenido del recipiente determinándose que hay 0,1 mol por litro de el NO, 0,1 mol por litro de O2 y 0,1 mol por litro de NO2. Con estos datos se puede afirmar correctamente que, ¿ya? Y nosotros tenemos nuestro valor de constante. Cuando esta cuestión alcance el equilibrio, este va a ser el valor que va a tomar esta constante. Entonces lo que me corresponde ahora ver a mí es dónde voy ahora. Alcancé ya el equilibrio y lo puedo determinar con el valor que me va a dar si que yo planteo esta constante, pero con estos valores. ¿Ya? Recuerden que una constante se plantea con los productos arriba, el numerador, y los reactantes en el denominador. Entonces yo voy a agarrar nuestro producto, que es el NO2, que está en una concentración de 0,1 molar. Y como esta cuestión está con un coeficiente estequiométrico de 2, yo tengo que elevar esto al cuadrado. Entonces me queda 0,1 al cuadrado. Y me pasa lo mismo con el NO2. Con el NO, perdón. Que en los reactantes está con coeficiente estequiométrico de 2. El primero que está allá, ¿cierto? También está al cuadrado. Y considero también el O2, que este sí está con 0,1 molar. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo este valor que es el que yo tengo aquí, en esta situación, que yo no sé todavía si es que es el equilibrio, pero lo voy a calcular. Pues tengo esto que se me va, esto que también se me va, y me queda 1 partido por 0,1. ¿Ya? 1 partido por 0,1 es 10.
10, ¿sí? Sí, sí. El tema es que yo tengo un valor de constante que es 3 por 10 elevado a la 6. Es decir, que este valor, que es 10, tiene que llegar a 3 millones. Es un valor altísimo en nuestra constante de equilibrio. Cuando alcance el equilibrio, el valor que tiene el numerador es mucho, mucho, mucho más grande que el del denominador. ¿Qué significa eso? Que me falta mucha, pero mucha cantidad de nuestro producto todavía por formar para alcanzar el punto de equilibrio. Es decir, alternativa A. El sistema no está en equilibrio y debe formarse mucho más NO2 para alcanzarlo. ¿Ya? Esta es la última, si no me equivoco. Cuando una solución de este cloruro de cobalto se mezcla con una solución de este fosfato de sodio, se forma un compuesto insoluble, que es el que está ahí descrito, que precipita tal como se presenta en la siguiente ecuación. Aquí está el precipitado. Inicialmente yo tenía solamente reactantes en estado acuoso y cuando se da la reacción yo ya tengo un producto en estado sólido que es un precipitado. En cierta experiencia se colocan 5 ml de este COCl2 en un tubo de ensayo al cual se le agregan 5 ml de la solución de fosfato de sodio. ¿Ya? Tengo 5 y 5 en ambos, para ambos reactantes. Ambas soluciones de concentración desconocida. Eso significa que yo no sé cuál es la cantidad real que agregué de cada uno de ellos, de estos reactantes. Yo sé el volumen, pero el volumen, si está de concentraciones distintas, no tengo idea cuánta cantidad de moléculas o de moles yo agregué. Obteniéndose el precipitado y un líquido sobrenadante. ¿Ya? Se formó esto. A continuación se coloca 1 ml del líquido sobrenadante en dos tubos de ensayos, un tubo 1 y un tubo 2. Al tubo 1 se le agregan gotas de este cloruro de cobalto y al tubo 2 se le agregan unas gotas de fosfato de sodio. ¿Ya? El sobrenadante es lo que yo asumo que quedó sin reaccionar. O que que en el sobrenadante hay algún compuesto que todavía no reacciona. ¿Ya? Y lo que hicieron fue separar ese sobrenadante y en dos tubitos agregar tanto separadamente cloruro de cobalto y para el otro fosfato de sodio. Como resultado de este procedimiento, en el tubo 1 no se obtuvo precipitado al que se le agregó este cloruro de cobalto, mientras que en el tubo 2 sí precipita cierta cantidad de este fosfato de cobalto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió en este ejercicio, y este ejercicio solamente nos evalúa nuestra comprensión lectora, es que al agregar en el tubo 2 el fosfato de sodio, se generó el precipitado y con esto yo puedo deducir que lo que ocurrió inicialmente es que en esta reacción se acabó el fosfato de sodio. Y por eso yo al agregarle más fosfato de sodio al sobrenadante que me había restado, se volvió a dar la reacción porque volví a agregar aquello que se me había acabado. Entonces, ¿qué me dicen aquí? ¿La reacción es completa cuando los volúmenes de los reactantes son iguales? No, eso no es así. La cantidad de cloruro de cobalto que había inicialmente reaccionó completamente en ambos tubos, no, eso no es así. No reaccionó completamente porque me faltó fosfato de sodio. En los tubos 1 y 2, la reacción en mol que es, en la que se combinaron los dos reactantes es de 3 a 2. No tengo cómo saber eso, si es que yo no sé cuánta cantidad de moles agregué. El volumen de cloruro de cobalto es determinante para precipitar el fosfato de sodio. No es así, el volumen no va a determinar nada. Recuerden que si yo no sé la concentración de esta solución que estoy agregando, no voy a poder determinar nada con el volumen, porque no sé cuánta cantidad de moles hay ahí. En el tubo 1 se había consumido todo el fosfato de sodio y en el tubo 2 quedaba cloruro de cobalto disuelto en el sobrenadante. Eso es efectivo. Y de hecho por eso ocurrió el fenómeno de que al agregar solamente en el tubo 2 el fosfato de sodio volvió a haber precipitado. ¿Ya? Alternativa E. Eso es nuestros ejercicios del módulo electivo del modelo DENRE 2020. Nos vemos en la próxima clase con los resúmenes. La próxima clase es resumen de común, para que estén atentos. Que estén muy, pero muy bien. Chau, chau.